los invito a ir al Evangelio de Lucas. Al Evangelio de Lucas. Evangelio según Lucas. Y nos encontramos en el capítulo 6. Yo sé que para algunos dirán, ¿cuándo vamos a terminar esta porción? Si estamos versículo a versículo. Pero no se preocupen, mis hermanos, que esto no es una carrera, como se los dije un día, de 100 metros. Esto es una maratón. Porque de eso se trata la vida eterna, ¿no? De conocer al único Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Por favor, los invito a ponerse en sus pies. Vamos a leer los versículos del 20 al 22. Vamos a leer los versículos del 20 al 22. Recuerden, yo leo los versículos 20 y 21 y todos en conjunto leen el versículo 22. Yo leo el 20 al 21 y ustedes el versículo 22. Y alzando los ojos hacia sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Todos juntos. Bienaventurados. Nos aparten de sí, os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Vamos a orar. Oh Dios Padre Celestial, un domingo más donde tú nos concedes tu gracia, tu favor y tu perdón y misericordia. Señor, hemos estado compartiendo este texto que conocemos como el Sermón del Monte, Señor. Y hemos visto, Padre, la enseñanza de Jesús a sus discípulos. Has confrontado nuestra conciencia, has avivado nuestra fe al poder comprobar si hay o no hay estas marcas o características en nosotros, Señor. Padre, escudriñar tu mente es una labor que con la sabiduría humana es imposible. Solamente si tú nos dotas con tu Espíritu Santo podemos entender las verdades que aquí se hallan, Señor. Padre, nuestros corazones pueden venir aquí tribulados y cargados. Nuestros corazones pueden estar saturados de preocupaciones y problemas fuera de esta casa, Señor. Nuestro propio pecado quizás nos ha apartado de ti en esta semana, este último mes o toda la vida, Señor. Pero comprendemos, Padre Celestial, que tu gracia es mayor y que tú tienes palabra de bendición para aquellos que van con un corazón contrito y humillado. Señor, que tu amor sea superior a las debilidades de esta iglesia, que tu amor sea superior a los pecados de este predicador, que mi debilidad en el hablar no sea tropiezo en el entendimiento de mis hermanos, Señor, que tú seas glorificado por la predicación de este sermón. Nos aferramos a ti, Cristo, a tus méritos perfectos por los cuales nuestra oración es presentada delante del Dios vivo y todopoderoso. Amén y amén. Como ustedes, los que llevan quizás asistiendo con regularidad, recuerdan, y si usted está por primera vez, hemos estado estudiando el Evangelio según Lucas versículo a versículo. Y hemos llegado a esta sección que algunos catalogan como el Sermón del Monte, en el cual yo me incluyo. Otros lo llaman el Sermón de la bienaventuranza, bueno, o del otro espacio geográfico donde ellos, de la llanura. Según ellos, es distinto el Sermón del Monte al que el contenido sea igual. No es nuestra intención aclarar eso. Sencillamente, mis hermanos, estamos viendo al Señor Jesús predicar. Y recordamos que Él predicaba a una gran multitud. Y entre esa multitud estaban sus apóstoles, estaban sus discípulos y una gran multitud que solamente lo seguía por lo llamativo de su predicación, por el poder que emanaba de Él. Pero de forma particular, Él proclamó las verdades de este sermón hacia sus discípulos, como leímos en el versículo 20. Ya hemos hablado de dos verdades o dos bienaventuranzas que son mencionadas en los versículos 20 y 21. Y como les mencioné la vez pasada, hoy continuaremos con la tercera, que se halla en el versículo 21. Solamente quiero leerlas para ustedes. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Y he titulado este sermón Características del creyente y como subtítulo La felicidad de los que ahora lloran.
la felicidad de los que ahora lloran. Y al compartir este sermón del Señor Jesús, rápidamente hemos aprendido que el Señor expresa sus verdades en forma de paradojas, ¿no? Y que la descripción de las características de sus súbditos nos hacen pensar que su reino no es de este mundo. Y precisamente esas son las palabras del Señor Jesús delante de Pilato antes de ser crucificado en Juan capítulo 18, cuando Pilato le pregunta que si él es rey. Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, porque si mi reino fuera de este mundo, mis súbditos pelearían por mí. Y añade: pero ahora mi reino no es de aquí. Soy rey, pero mi reino no pertenece a este plano físico en este momento. Y es por eso que cuando hemos hablado sobre bienaventurados los pobres o los que tienen hambre, hemos comprendido que no se refería en el plano físico, ¿no? O en el plano material, sino en un contexto espiritual. Pues bien, aquí nuestro príncipe de los predicadores tiene para nosotros otra característica que poseen sus discípulos, y es referente al llanto producido por un dolor. Y hemos visto la utilidad de estudiar estas bienaventuranzas por medio de preguntas, ¿verdad? Así ha sido el estudio de las dos primeras bienaventuranzas. Y considero que podemos aplicar este mismo esquema de preguntas a esta bienaventuranza. ¿Qué vamos a hacer entonces? Vamos a analizar esta bienaventuranza, los que ahora lloráis, por medio de preguntas. Y hemos visto, ¿no?, la utilidad de primero considerarlo en forma negativa, a qué no se refiere. Luego, para responder a qué sí se refiere. Luego miraremos una tercera pregunta, y es ¿por qué el mundo no lo comprende? Y una cuarta pregunta: ¿por qué reirán? ¿Por qué reirán? Ok, vamos de inmediato a nuestra primera pregunta. ¿A qué no se refiere? Bueno, no es referente al lloro producido por algo en este plano físico. Y eso es claro para nosotros por las otras bienaventuranzas que hemos visto. Cuando él habló de la pobreza, no estaba hablando de la pobreza material. Cuando él habló del hambre y de la sed, por el Evangelio de Mateo comprendimos que se refería al hambre y sed de justicia divina. Y si no está haciendo referencia a un tipo de lloro, lamento producido por algo físico, ¿qué tipos de llanto se producen en este plano físico? Si conocemos qué tipo de llantos son producidos en este contexto de nosotros, podemos saber a lo que no se refiere el Señor Jesús. A mi consideración, hay tres tipos de llanto por dolor. Primero, por un dolor físico. El llanto es una herramienta dada por Dios para que podamos expresar, desahogar y aliviar el dolor intenso que experimentamos. Y cuando digo que hay un llanto por dolor físico, hago referencia a aquel que se da como resultado de una afectación biológica en nuestro cuerpo. Es decir, al llanto producido por un dolor físico como tal. Y es verdad que el umbral de tolerancia de dolor en cada ser humano es distinto. Lo que a ti te duele físicamente no le duele a todos los demás. Lo que le duele a Neymar no le duele a otro jugador de fútbol. Al igual que eso, mis hermanos, todos de distinta forma hemos experimentado en alguna época de nuestras vidas un llanto o dolor por ser ocasionado por un dolor físico, porque nuestro cuerpo ha sido lastimado. Quizás algunos han experimentado una fractura física de un hueso, una enfermedad crónica que te trae dolor, o quizás hemos llorado por recibir la disciplina física de nuestros padres en algún momento. A usted y a mí nos calentaron la cola y eso nos producía llanto, ¿no? Nos producía llanto. Bueno, no se refiere esta bienaventuranza a ese tipo de llanto producido por un dolor físico. ¿Qué otro tipo de dolor podemos ver en este plano físico? Bueno, hay un llanto por un dolor emocional.
¿Y cuál es ese llanto por un dolor emocional? Es aquel que se da como resultado al experimentar una situación que afecta nuestro estado emocional. La pérdida de un familiar, una ruptura sentimental, un deseo no cumplido. Sí, ¿saben ustedes que las personas lloran cuando sus deseos no son satisfechos? ¿Usted no ha llorado por eso? Déjenme les cuento por lo menos una historia en las Escrituras. Es más, les invito a que podamos ir ahí a Primera de Samuel, en el capítulo 1, y vemos a la mamá de Samuel. ¿Ustedes recuerdan cómo se llama la mamá de Samuel? Ana, exactamente. Vemos a la mamá de Samuel. Y ustedes recuerdan su condición, ¿no? Su condición de esterilidad. Y en los versículos 4 al 8 se nos narra que cuando llegaba el día en que Elcana, que era su esposo, ofrecía sacrificio, daba a Penina, que era la otra mujer que él tenía, su mujer, y a todos sus hijos y a todas sus hijas, cada uno su parte para que presentaran sacrificio. Pero a Ana, que era su otra mujer, daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ella tenía el deseo, pero ella no podía porque Jehová no le había concedido tener hijos. De paso, la esterilidad depende de Dios, no de cualquier afectación o consecuencia de tipo clínico. Y dice, pero a Ana daba, versículo 6, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿Cuál era la reacción de ella? Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué? Lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Ven? Una mujer que llora por un deseo lícito no cumplido. Porque a veces pensamos que un llanto por un deseo no satisfecho debe ser un deseo ilícito. No necesariamente. En el plano emocional podemos ver dolor cuando no se satisfacen los deseos de las personas. Algo muy parecido vemos en otra historia, que es en el caso de Esaú. ¿Recuerdan a Esaú con su hermano Jacob? Esaú lloró amargamente cuando su padre Isaac bendijo a su hermano Jacob y a él no le dio bendición. Es una historia que podemos ver en Génesis capítulo 27, versículo 38. Y Esaú le dice a su padre, Padre, ¿no tienes otra bendición para mí? Se te acabaron las bendiciones. Y se dice que lloró amargamente. Entonces podemos ver que hay un tipo de llanto por la afectación del estado emocional. Una pérdida de un familiar, una ruptura sentimental, un deseo no satisfecho. Pero también considero que hay otro tipo de llanto, y es un llanto ocasionado por la vergüenza. Y me refiero al tipo de llanto que se produce cuando el ser humano es descubierto practicando un delito o un pecado. Y no piensen que esto solamente sucede en los niños. ¿Han visto esas edades de los niños alrededor de los 5 o 6 años cuando se les descubre haciendo lo malo? Que algunos reaccionan temblando y se ponen a llorar porque sienten vergüenza y saben las consecuencias que se le vienen. ¿Qué estás haciendo? Y lo primero que hace es, no me vayas a pegar, no me vayas a pegar. Siente vergüenza por haber sido descubierto. Pero no piensen que ese tipo de llanto únicamente ocurre en ellos. Hemos visto, por ejemplo, a ladrones que al ser descubiertos lloran diciendo, tengo una necesidad, no me golpees, yo tengo familia. Al mismo tiempo hemos visto a aquel conductor ebrio que ocasiona un accidente y llora lamentando sus consecuencias, ¿no? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué no atendí? ¿Por qué estoy en estas circunstancias? Pero debemos ser claros, esta tristeza no es por ser consciente de la ofensa cometida contra el creador del universo, sino más bien por la vergüenza pública de ser descubiertos. Las personas no lloran por ser conscientes, en este tipo de casos, de la maldad que han hecho contra el Dios creador del universo, sino por la vergüenza pública al ser descubiertos. Pablo dice sobre este tipo de
tristeza, que es una tristeza según el mundo que produce muerte. Lo dice en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 10. Es muy parecido al llanto de Faraón luego de la plaga de la muerte de los primogénitos, cuando Faraón lloró con toda su nación, que se escuchó el clamor muy lejos, según la narración de Éxodo 2 en el versículo 30, y ordenó que Israel saliera de sus tierras y fueran a adorar a Jehová como ellos querían, que se fueran inmediatamente. Pero luego vimos que ese dolor no era un verdadero convencimiento, porque inmediatamente, al poco tiempo, salió en persecución nuevamente del pueblo que tenía oprimido. Y quizás el ejemplo más claro para nosotros, para ver este tipo de llanto y dolor, que es por ser descubierto en vergüenza pública, es de un personaje que conocemos como Judas Iscariote. Judas experimentó un dolor momentáneo, agudo, pero este dolor no fue suficiente para llevarlo al arrepentimiento, sino todo lo contrario, lo llevó ¿hacia dónde? Al suicidio. Lo podemos ver en Mateo 27, versículo 5. A esta clase de dolor y llanto producido por la vergüenza, a nivel personal, yo lo llamo remordimiento. Es un dolor momentáneo, pero es un dolor que no te conduce a Dios. Experimentamos una especie de remordimiento, un estado consciente de algo malo que hemos hecho, pero es un estado consciente de las consecuencias. Si las personas pudieran ser libradas de las consecuencias de sus acciones, harían libremente cualquier tipo de acto inmoral, mayor de los que ya se hacen hoy día. Entonces hemos visto, a mi consideración, que existen tres tipos de llanto producidos por un dolor en este plano físico. Por un dolor físico, por un dolor emocional y por un estado de vergüenza pública al ser descubierto en un acto de maldad. Obviamente entendemos que a eso no se refiere Jesús. Nuestro segundo punto, nuestra segunda pregunta sería: ¿a qué llanto se refiere Jesús? No cabe duda que estamos delante de una afirmación que tiene un significado enteramente espiritual. Nuestro Señor no dijo que los que lloran en un sentido natural, como en las tres opciones que mencionamos ahorita, son felices. No, todo lo contrario, es un llorar espiritual. Es al igual que la pobreza de espíritu, que no fue algo material o económico, y el hambre y la sed, que fue un asunto acerca de la justicia divina, así este llanto es completamente espiritual. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo sabemos a qué tipo de llanto se estaba produciendo Jesús? Bueno, ya dijimos de que su reino ahora no es de este mundo, ¿no? Eso fue lo que hablamos en la introducción. Y quizás mi mejor argumento para decir que su llanto es un llanto espiritual es que el mismo Señor Jesús lo vimos llorar. A Él mismo en las Escrituras lo vimos llorar. Lo vimos llorar, por lo menos que yo recuerdo, en dos ocasiones. Él lloró en el sepulcro de Lázaro, según Juan capítulo 11, versículo 35. Y Él no lloró porque su amigo había muerto. Él sabía que su amigo volvería a la vida en poco tiempo. Es más, Jesús sabía que tenía el poder para resucitarlo. ¿Por qué lloraría si su amigo había muerto, si él sabía que lo iba a resucitar? Él no lloró porque su amigo había muerto. Y en un instante ampliaremos el motivo por el cual Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Pero también vimos a Jesús llorar sobre Jerusalén, sobre la ciudad de Jerusalén, al contemplar la ciudad poco antes de morir, que es lo que se nos narra en Lucas capítulo 19, versículos 41-44, cuando él va llegando a la ciudad y llora sobre ella. Vemos entonces que Jesús mismo lloró. ¿Cuál sería entonces este llanto espiritual? ¿Cómo podemos comprender el significado de lo que significa este llanto que Jesús está mencionando en su sermón? Bueno, tenemos que recordar la primera bienaventuranza. ¿Cuál fue la primera bienaventuranza que vemos en el versículo 20? Bienaventurados vosotros los pobres. Y en paralelo con el Evangelio de Mateo, aprendimos que eran los pobres espirituales. Y es
ese estado, esa pobreza espiritual, es ese estado consciente del creyente, donde él ve su indefensión moral delante de la santidad de Dios. El creyente dice, nada bueno hay en mí, todo lo contrario, mi condición es tal que mis obras son trapos de inmundicia, como dijo el profeta Isaías. Entonces el creyente ve su incapacidad, siente una desesperanza, descubre lo que en realidad espiritualmente es, y esto lo hace llorar. Llora por su condición de pecado, llora porque por sus deseos e intenciones pecaminosas, llora por sus acciones pecaminosas. No solo llora por lo que hace, llora al conocer lo que hay en su corazón y en su mente, llora por su propia naturaleza pecaminosa. Es como una reacción, como los eslabones de una cadena. Una realidad está conectada con la otra, que fue lo mismo que vimos acerca de los que tenían hambre y sed de justicia. El creyente es consciente que moralmente no hay una suficiente obra para estar delante de la presencia de la santidad de Dios. Eso lo lleva a un desespero que lo lleva al llanto. Al mismo tiempo lo lleva a un deseo profundo de ser satisfecho en la justicia de Dios, y clama por ser satisfecho porque tiene hambre y sed de justicia, y llora porque su pecado le llora al conocer su pobreza espiritual. Mis hermanos, y no es solo el llanto en su despertar espiritual al momento de su conversión. No se trata únicamente de una experiencia cuando pasaste de la muerte a la vida, espiritualmente hablando. No. Lucas dice, bienaventurados los que ahora lloran. ¿Qué quiere decir eso? Que es un llanto por un dolor presente y constante. El creyente sigue lamentando su condición, sigue viendo sus deseos, sigue viendo sus acciones y le duele. Es verdad que así como el umbral del dolor físico es distinto en cada ser humano, unos toleran más el dolor físicamente hablando, a nivel de llanto, de lágrima física, no todos lloramos igual por las mismas cosas. Unos lloraron con Titanic, otros no. Unos son más fuertes para asumir algunas situaciones, otros no. Eso va a medida de que el carácter se ha ido formando, de la misma experiencia de la vida, de la misma formación que el Señor hace en tu propio manejo de las emociones. Y no es malo que usted llore más que otras personas o que llore menos, no. Pero lo que sí es real en todo creyente es el dolor por el pecado. Algunos lloran físicamente, pero lo que sí debe ser real en todo creyente es el dolor por el pecado. ¿Cómo sucede esto en el creyente? ¿Cómo el creyente evidencia que le duele el pecado? Bueno, hay tres formas o tres contextos donde el creyente se ve a sí mismo como un doliente por el pecado. ¿Cuál es el primer contexto? Bueno, llora por su pecado personal. El creyente mira su condición, se lamenta, le duele y llora. Isaías, delante del trono de Dios, dijo: ay de mí que soy un hombre de labios inmundos. Pablo en su condición se ve como miserable, como lo vimos en Romanos capítulo 7 la vez pasada. Pablo describe un deseo espiritual en el capítulo 8 de Romanos, en el versículo 23. En la versión NTV dice algo: aunque tenemos al Espíritu Santo en nosotros, internamente gemimos porque anhelamos que nuestro cuerpo sea liberado del pecado y el sufrimiento. Pablo deseaba y se dolía, gemía porque su condición fuera distinta. Las palabras de David en el Salmo 32 que mencionamos cuando cantábamos las alabanzas, David decía: mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. El pecado me hacía lamentarme. Permítame un ejemplo más de un creyente que llora cuando ve su condición de pecado. El apóstol Pedro, en Lucas 22, los versículos 61 y 62, niega por tercera vez al Señor Jesucristo. El gallo canta y Jesús se volvió a Pedro, lo miró
sus miradas se encontraron. Pedro recordó las palabras de advertencia que había recibido por parte del Señor Jesús. Tú me vas a traicionar. Pedro fue soberbio. No, yo daré mi vida por ti. Y cuando vio la mirada de Jesús, cuando recordó las palabras, dice Lucas que Pedro se fue afuera y lloró amargamente. Le dolió su pecado. El creyente no solo llora por su pecado personal, el creyente llora por el pecado en el mundo. El creyente llora por el pecado en el mundo. Todo lo que el pecado ocasiona, la distorsión en la identidad del ser humano, todo ese tema de la identidad de género, las relaciones interpersonales más básicas afectadas, hijos robándole a padres, asesinando a sus propios hermanos, a sus propias madres, las consecuencias del pecado como la muerte, la afectación a los seres más vulnerables como el caso de los abortos, toda esa maldad que en el mundo se ve, el creyente mira esto y le duele, se lamenta y llora. Fue por eso que Jesús lloró en la tumba de Lázaro. Fue por eso que Jesús lloró al llegar a la ciudad de Jerusalén. Porque él vio las consecuencias del pecado y le sintió compasión, dolor. Miren las palabras de Jesús en el versículo 44 de Lucas 19 cuando llegó a la ciudad de Jerusalén. Juicio viene sobre ti, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Es decir, ignoraste la llegada del Mesías. ¿Y por qué Jerusalén ignoró la llegada del Mesías? Por la dureza del corazón, que es una consecuencia del pecado. Cristo a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y a Cristo le duele el pecado del mundo. Y al creyente le duele el pecado del mundo. Todo lo que sucede allá afuera, el creyente no se siente a gusto por esta condición de maldad en el mundo en el que vive. Más bien se lamenta, duele y llora. Pero el creyente no solo llora por su pecado personal, no solo llora por el pecado del mundo, sino que llora por el pecado en la iglesia. Isaías no solo lamentó su condición, no solamente dijo, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Isaías dijo, estoy en medio de un pueblo de labios inmundos, así como él. Esdras, el escriba, lloraba y confesaba su pecado personal, pero también el pecado del pueblo de Israel en Esdras capítulo 10. Jeremías lloró por el pecado de la nación en Jeremías capítulo 13, versículo 17, de forma particular por el pecado del orgullo. Él veía el orgullo religioso de la nación y eso le produjo llanto y dolor al profeta Jeremías. El apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, los versículos 19 y 31, se nos narra que llega a la playa de Mileto y llama a los pastores de la ciudad de Éfeso que vayan y se encuentren con él. Se despide de ellos, llora por la despedida, pero no solo por la despedida. Dice en el versículo 19, he servido al Señor con toda humildad, con lágrimas y con pruebas. Les decía esto mientras se despedía. ¿Y por qué Pablo servía con lágrimas? Versículo 31 dice, estén alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. ¿Por qué los amonestaba? Por el pecado en ellos. ¿Y por qué lloraba? Por las consecuencias del pecado en ellos. A Pablo le dolía el pecado de la iglesia. Al creyente no solo le duele su pecado personal, no solo le duele el pecado en el mundo, al creyente le duele el pecado en su hermano de fe. No lo saca a relucir para humillar, sino que se lamenta por las consecuencias del pecado en la vida de su hermano. Hemos comprendido cuál es el tipo de dolor y llanto que experimenta un discípulo de Cristo, ¿no?
que es el dolor espiritual, un llanto espiritual, un dolor por el pecado personal, por el pecado en el mundo, por el pecado en la iglesia. Yo les preguntaría, ¿tú lo has vivido? ¿Tú has vivido ese dolor? ¿Has experimentado dolor por tu pecado personal? ¿Has experimentado dolor y llanto por el pecado en el mundo? ¿Te duele cuando el pecado está en el corazón de tu hermano de aquí de la iglesia local? Si es así, bienaventurado eres. Pero si no es así, tú no eres creyente. Tú no eres creyente. Recuerden, estas marcas y características son para los discípulos, los súbditos del rey. Si no te duele el pecado, no la vergüenza pública de ser descubierto, ya aclaramos que eso no es. Si no te duele el pecado en ti, en el mundo y en la iglesia, tú no eres creyente. Ahora, como tercera pregunta, ¿por qué solamente esta bienaventuranza es para los creyentes? ¿O por qué el mundo no lo comprende? Bueno, el mundo no lo comprende no solo porque sea un lenguaje paradójico. ¿Cómo así que es feliz el que llora? No, el mundo no comprende esta verdad por el lenguaje paradójico que usted está utilizando el Señor Jesús, sino porque en su búsqueda de placer, en la búsqueda de placer del mundo, experimentar dolor no está en su agenda, y mucho menos un dolor por la culpabilidad de su condición moral y la de sus acciones. Al mundo no le interesa trabajar con su dolor confesándolo y reconociéndolo. ¿Cómo reacciona el mundo con el pecado? Bueno, si es descubierto, con remordimiento y quizás hasta con lágrimas, pero ya vimos que esas lágrimas son por la vergüenza pública de ser descubierto. Pero si no es descubierto, lo que hace el mundo es tratar de encubrir su pecado y tratar de promoverlo en los demás. Si los demás son igual de inmorales que yo, entonces yo no soy malo, porque somos todos iguales, ¿no? Esas son las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículos 32. Luego de hacer una descripción de la corrupción humana, Pablo dice, ellos, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas, los actos inmorales, son dignos de muerte, no solo los hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. El mundo aprueba el pecado en medio de ellos, lo promueve, celebra la vida inmoral. Tristemente, esto ha permeado en la iglesia. El que fuera el pastor principal de la Catedral de Cristal, aquella iglesia en Estados Unidos, Robert Schuller, él decía algo como, ¿cómo le voy a hablar a alguien el día domingo sobre pecado y infierno cuando durante toda la semana la han pasado mal? Ellos lo que necesitan son palabras de aliento. ¿Cómo les voy a hablar de eso? Pero eso no solo pasa allá, pasa en los púlpitos de nuestra ciudad. Nos quieren conducir a una felicidad sin tener conciencia del pecado. Y eso es ir en contra de las palabras del Señor Jesús en este Sermón del Monte. Eso es intentar promover una experiencia superficial de la felicidad y el gozo, que termina siendo una experiencia vacía. Pero Jesús nos dice aquí que el convencimiento verdadero del pecado precede al gozo genuino de la salvación. Y he aquí la verdadera felicidad. Solo cuando tú eres convicto de pecado, solo cuando te duele tu condición, experimentas el perdón que Él otorga y verdaderamente eres feliz. No solo los púlpitos se han apartado de traer convicción de justicia, juicio y pecado por medio de la predicación, sino también los creyentes. ¿Cómo estamos reaccionando como creyentes, como iglesia, a ese cristianismo ligero de nuestros días? ¿Nos duele? ¿Lo consentimos o lo promovemos? ¿Cómo reaccionamos a ese cristianismo ligero de los que se identifican como creyentes y promueven prácticas e ideas pecaminosas contrarias a la palabra de Dios? Personajes públicos, sobre todo,
que se identifican como creyentes, según ellos, como el caso de Baluna y Camilo, y donde hablan de que su hijo decidirá su identidad de género y cómo reacciona la iglesia a ese tipo de comportamiento. Y así como Pablo exhortaba con lágrimas, así con lágrimas en mi corazón, he visto ese comportamiento en personas de esta iglesia. Y Jesús nos modela que el pecado no se considera a la ligera, que el pecado no es un juego. A Cristo le dolió y demostró el comportamiento que debemos manifestar, que es dolor y llanto por el pecado, no aceptación ni promoción. El pecado hizo que Cristo fuera a la cruz y nosotros lo toleramos y jugamos con él. No debe ser así entre ustedes. El pecado no es tomado a la ligera. El pecado trae sus consecuencias. Y como último punto, Jesús dice que la bienaventuranza es que ellos reirán. Y en Mateo capítulo 5, versículo 4, en paralelo, nos dice: bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Hermanos, y esa es la bienaventuranza, el consuelo recibido al experimentar el dolor y el llanto por el pecado. La bienaventuranza no es ese estado de dolor, sino la bienaventuranza es el consuelo que nos lleva a reír, que es un contraste del llanto por el dolor. ¿Y cómo experimenta el creyente ese consuelo por el pecado? A nivel del pecado personal, recordamos las palabras de David en el Salmo 32, versículo 1. Bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuando tú te hallas convicto de pecado, si tú vas con un corazón contrito y humillado, Él otorga perdón y gracia a aquel que se halla en esa condición. Referente al pecado en el mundo, Cristo es soberano aún sobre la creación. Y aunque vemos que el mundo se desmorona fuera de forma inmoral, Pedro nos recuerda en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, que Cristo no se tarda en cumplir su promesa en la de su regreso, sino que desea que más personas vengan al arrepentimiento. Hermanos, Cristo sigue gobernando, trayendo personas al arrepentimiento y a la fe para que disfruten de la salvación. Aunque el pecado en el mundo lo veamos afuera como algo que supera nuestra realidad, Cristo sigue llamando personas al arrepentimiento y Él no se tarda en cumplir su promesa. Y referente al dolor por el pecado en la iglesia, tenemos que recordar que Cristo es la cabeza, que Él prometió que las puertas del Hades no prevalecerían contra ellas. Cristo sigue levantando púlpitos fieles por medio de los cuales su pueblo es santificado, por medio de la predicación de su palabra, porque su palabra es verdad. Entonces, en la persona de Cristo podemos hallar la consolación del dolor producido por el pecado, por nuestro pecado personal, el perdón que Él otorga a nuestras vidas, por el pecado en el mundo, porque Él sigue llamando personas al arrepentimiento y a la fe, por el pecado en medio de la iglesia, porque Él sigue santificando a su pueblo por la predicación de su palabra, con el poder de su glorioso Espíritu Santo. Querido amigo, y concluyo con esto, no importa el tiempo que lleves en asistir a esta iglesia, si es la primera vez o llevas mucho tiempo, si tu respuesta a la pregunta que si has experimentado dolor por el pecado es que no has experimentado dolor por el pecado, quizás has sentido vergüenza, pero no dolor por el pecado, y yo te he hecho muchas preguntas. Quizás tú podrías hacerme: ¿cómo puedo experimentar entonces la bienaventuranza de ser consolado por un dolor genuino por el pecado? Déjame y te cuento una historia. En Lucas capítulo 15 se narra una historia muy conocida, que es conocida como la historia del hijo pródigo. Ustedes la conocen. Este padre preeminentemente rico tiene dos hijos. Uno de sus hijos le pide su herencia.
Este hijo va y se la malgasta o gasta en placeres y deleites terrenales momentáneos que lo llevan a una euforia emocional, no a una verdadera felicidad. Termina en una condición vacía. Pierde toda su riqueza y llega a conseguir trabajo cuidando los cerdos. Y era tal su condición que no tenía cómo comprar alimentos y terminó comiendo los alimentos de los cerdos. Y ahí, ese hombre fue consciente de su condición. Querido amigo, este hombre no experimentó el gozo de la consolación porque fue consciente de su condición donde se hallaba, porque se vio viendo con en medio de cerdos. No, él experimentó la consolación porque dijo: en la casa de mi padre me iba mejor, y él es rico para satisfacer las necesidades que en mi alma hace. Y este hombre se devuelve hacia donde su padre y le dice: Padre, he pecado contra ti. Y este padre, que es rico en gracia y misericordia, concedió el perdón, y él vino a experimentar el consuelo luego de haber experimentado el dolor por su pecado. Querido amigo, no se trata únicamente de que seas despertado por tu conciencia de pecado. Se trata de que vayas a Él sin argumentos, no que te justifiques porque los demás son así, no porque intentes hacer obras para ser restaurado. Este hombre no se vio en medio de los cerdos y dijo: bueno, seré un hombre nuevo, cambiaré mis ropas con mis propias fuerzas. Dio su condición y fue corriendo al Padre. Cristo dijo: venid a mí los que están trabajados y cargados, porque yo los haré descansar. Yo los consolaré con mis propias almas. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Vamos a orar. Oh amado Dios, Señor, gracias por tu bondad, misericordia y grandeza, por concedernos, Señor, tu palabra, por avivar nuestro corazón y nuestro espíritu, por darnos cuenta que somos felices cuando experimentamos la consolación luego de la amargura de la conciencia de nuestro pecado personal, de nuestro pecado en el mundo y el pecado en la iglesia. Tú no has prometido solamente dejarnos en esa hiel de la conciencia del pecado. Tú has prometido la satisfacción a toda alma que corra a ti en arrepentimiento y fe, Señor. Bienaventurado es el creyente, no el mundo, que intenta buscar la felicidad de forma externa y vacía. Ayúdanos a que cuando la culpa aparezca en nuestra conciencia, corramos a ti a experimentar la bienaventuranza de aquel cuyo pecado es perdonado, Señor. Damos gloria a tu nombre, Padre Celestial. Amén y amén.